Muy bien, te damos la bienvenida una vez más a tu programa, El Estudio Bíblico, en donde respondemos inquietudes, preguntas que ustedes nos hacen directamente. Algunos lo hacen a través de mi correo electrónico que vamos a poner en pantalla en este mismo instante. El correo electrónico, otras personas la hacen personalmente, otras personas a través de mensajes de texto, en fin. Pero nos han llegado una gran cantidad de preguntas. Tengo una lista muy larga que iremos cubriendo en la medida que vamos avanzando los temas, y estoy tratando de sacarla en el mismo orden en que nos van llegando las preguntas. En ese mismo orden estoy tratando de responderlas. Nos escriben personas de diferentes lugares, de diferentes países, así que bueno, pues vamos con la ayuda del Señor a avanzar en el tema de hoy. La pregunta es: ¿prohíbe la Biblia comer ciertas carnes? Muy interesante la pregunta. ¿Prohíbe la Biblia comer ciertas carnes? Bueno, pues lo que queremos es comenzar diciendo que la primera parte, tocar la dieta que Dios diseñó para el hombre antes de la caída. Incluso algunas cosas que Dios agregó después de la caída de Adán y Eva, cuando debieron salir del huerto del Edén. Luego, en qué momento el Señor hizo una distinción entre carnes de animales que se pueden comer y carnes de animales que no se pueden comer. Luego miraremos un poco lo que la Biblia dice en Levítico, el capítulo 11, donde hay una distinción muy clara y muy detallada de esas carnes, aunque ya se conocían anteriormente. Y luego pasaremos al Nuevo Testamento para mirar algunos versículos que han generado conflicto y que algunas personas usan para decir que se puede comer de todo. Entonces, ya teniendo esto como punto de referencia, pues arrancamos. No obstante, diciéndoles que este tema va a cubrirnos 2 programas. Porque en el programa de hoy, pues vamos a avanzar hasta cierta parte, pero hay muchos más textos que muchas personas usan fuera de su contexto para poder decir que se puede comer de todo. Y yo quiero cubrir en estos 2 programas todos esos textos para poder traer claridad a muchos de ustedes y de esta manera poder tener argumentos para defender este concepto. Así que comencemos precisamente con la alimentación original y vamos a hablar acerca de lo que Dios le dio a Adán y Eva que debían comer. Estamos absolutamente convencidos que en la dieta original no existía el consumo de animales. ¿La razón? Pues porque no podía existir la muerte. De paso, Dios no se complace en la muerte de sus criaturas. Sin embargo, como lo veremos más adelante, en algún momento Dios hizo una concesión al hombre para que pudiera tomar animales y poder comer de ellos. Vamos con el texto que establece, el texto bíblico que establece esta dieta original. Y vamos a ir a Génesis, el capítulo 1, el versículo 29. Génesis 1, 29. Y dice el Señor en su palabra: después dijo Dios, mirad, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, así como todo árbol en que hay fruto y da semilla, de todo esto podréis comer. Si ustedes notan, el régimen alimenticio que Dios le dio a Adán y a Eva, pues era un régimen alimenticio vegano. Solo podían comer vegetales, semillas. Aquí no hay absolutamente nada de productos animales. Y de paso, quiero decirles que el régimen vegetariano, incluso el régimen vegano, pues son los regímenes de alimentación que generan mayor salud en los seres humanos. Los grandes deportistas han dejado el consumo de carne para dedicarse a un régimen estrictamente vegetariano que les lleva a alcanzar altos rendimientos. De la misma manera sucede con personas que han traído durante mucho tiempo problemas de salud y cuando cambian de régimen alimenticio, inmediatamente todo su organismo se reactiva y funciona en forma más saludable. Hoy, como nunca antes en la historia, se está promoviendo en el mundo el vegetarianismo y el veganismo. Y aunque lleva muchos años hablándose del tema, nunca había tomado tanta fuerza como ahora. Es normal ver hoy a personas de 100 años haciendo ejercicio. Ayer compartía con alguien un video de una mujer de 91 años trabajando en las barras paralelas. Y esto se hace cada día más común. Por eso es que algunos países, al ver que el nivel de vida ha venido aumentando en ciertos lugares, pues también se está aumentando la edad a la cual ellos deben jubilarse. Y en gran parte tiene que ver con esas personas que deciden alimentarse en forma vegetariana, según la dieta inicial. ¿Saben ustedes que las personas que más viven sobre el planeta Tierra tienen fundamentalmente este tipo de dieta? Los adventistas del séptimo día, vegetarianos,
han sido catalogados como las personas que más viven sobre el planeta Tierra. Se han hecho múltiples estudios al respecto de este tipo de personas y a un buen grupo de ellos vive en el sector de Loma Linda, en el sur de California, a unas 7 horas de donde estamos. Nosotros estamos al norte de California y les estoy hablando del sur, ahí cerca a la ciudad de Los Ángeles. Y allí vemos a estas personas cómo tienen largas vidas debido precisamente al tipo de dieta que han adquirido. Bueno, esto solo para hablarles que la dieta original que Dios estableció pues trae muchos beneficios. Sin embargo, posteriormente, pues Dios agregó otras cosas más a la dieta. Miren cómo aparece, por ejemplo, en Génesis el capítulo 3, el versículo 18. Génesis 3, 18. Espinos y cardos te producirá. Dios le está hablando al hombre. Ya ha cometido pecado y ahora el hombre tiene que salir del huerto del Edén. Y entonces Dios le dice que la tierra producirá espinos y cardos. Pero aquí hay algo que Dios agrega a la alimentación que no estaba en Génesis 1, 29. Y comerás plantas del campo. Noten ustedes que la primera, la dieta inicial solo contenía frutos y semillas. Pero ahora Dios decide agregar algunas hierbas del campo. Y allí, por supuesto, entonces vienen a conformar algunas de esas hierbas que nosotros utilizamos para las bebidas, pero también para preparar ensaladas, vienen a formar parte de la dieta del hombre. Hasta aquí, dieta vegetariana. Hasta aquí no hay muerte de animales. Hasta aquí es lo que Dios le ha dicho a Adán y Eva. Sin embargo, los estudiosos de la Biblia creen que los antidiluvianos consumieron carnes. Y ese tipo de carnes que consumían, pues algunas Dios no autorizaba que comieran. Ya Dios había dicho en algún momento no especificado en la Biblia qué animales se podían comer y qué animales no se podían comer. ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, porque ustedes van a encontrar un versículo que plantea esto en Génesis, el capítulo 7, el versículo 12. Allí habla de carnes limpias y carnes inmundas. La Biblia no condena la práctica de comer carnes de animales limpios, pero sí advierte que hay animales que no se deben comer. Miremos primero la cita que está dada específicamente para Noé y su familia y explicaremos con más detalle. Génesis capítulo 7, versículo 2. Dice Dios en su palabra: de todo animal limpio tomarás 7 parejas, cada macho con su hembra, pero de los animales que no son limpios, una pareja, un macho con su hembra. Está claro este versículo. Para aquel entonces habían pasado más o menos unos 1600 y tantos años después de la creación. Y Dios ya le había dado una distinción clara a Noé de los animales limpios y no limpios. De paso, Noé la conocía, porque la orden que Dios le da es: Noé, de los limpios subirás 7 parejas, de los que no son limpios, una pareja. ¿Y por qué necesitaba 7 parejas de los limpios? Bueno, hay varias razones. Número 1, para los sacrificios que debían presentarse a Dios. Desde Adán y Eva, Caín y Abel, ustedes recordarán, Génesis el capítulo 4, Abel presentó lo más gordo de sus ovejas, de sus carneros, y lo presentó a Dios con el propósito de ofrecerlo en holocausto al Señor, demostrar gratitud a Dios. Así que las ofrendas eran un aspecto fundamental y solo podían ofrecerse animales limpios. Cuando ustedes hacen un recorrido a través de la Escritura y del Antiguo Testamento, pues van a encontrar que los animales de los cuales vamos a hablar ahora un poco más adelante, pues son precisamente esos animales limpios que solo podían ser usados en las ofrendas a Dios. Pero también había una gran cantidad de animales, llamados animales no limpios, o animales impuros incluso. Algunas secciones de la Biblia lo presentan como animales inmundos, que no son ni para el consumo humano, ni mucho menos para presentar ofrendas a Dios. Así que aquí está clara la distinción. Tan pronto viene el diluvio, y recuerden que el diluvio universal arrasó toda la vegetación, entonces ahora se necesitaba, pues quizás tener algo más, otra fuente de alimento. Y el Señor hace una concesión a los que salieron avante del diluvio, a estos 8 miembros de la familia de Noé, y se les permite consumir animales. Sin embargo, la Biblia es clara, y aunque no tengo tiempo para tocar eso está en Génesis el capítulo 9, se les prohíbe comer el animal con su sangre. Es muy común en muchos países hoy
consumir la sangre de los animales. Incluso mezclan la sangre con otros elementos para producir algunas cosas que la gente consume, pero que realmente Dios no lo avala. Así que ya está claro. Hay una dieta original dada a Adán y a Eva, vegetariana, vegana incluso, sin productos animales. Ahora, luego Dios a Noé le hace una distinción entre animales limpios y no limpios. 7 parejas suben al arca de animales limpios, una pareja de animales no limpios. Y ahora vamos a pasar a Levítico 11. Pero antes de pasar allá, quiero aclarar lo siguiente. Muchas personas dicen, y estoy hablando de cristianos, que tienen la Biblia, que han pasado por estos textos, que los han leído, dicen que la ley que vamos a leer sobre los animales en Levítico 11 es una ley mosaica, porque esa ley hace distinción entre animales limpios y no limpios, pero no puede ser ley mosaica. ¿Y por qué no puede ser? Porque Noé, que existió muchos siglos antes de que apareciera incluso Abraham, que apareciera Jacob, o mejor, el hijo de Abraham, Isaac, luego Jacob, y que fue padre de 12 hijos que conformaron las 12 tribus de Israel. Moisés, quien aparece 430 años después de Abraham. No podemos llamar ley mosaica a una ley que fue dada a Noé. Pero algunos, cristianos hoy, dicen que esta ley de los alimentos, o mejor, perdón, de los animales limpios e impuros, pues era una ley mosaica. No. Siglo después, Moisés, casi 1400 años después, Moisés recibe de parte de Dios ordenanzas. Y entre esas ordenanzas, él ahora escribe y aclara lo que ya sabía Noé, lo que Dios ya le había dicho a Noé, pero que ahora lo deja estipulado para que pueda quedar claro para los hijos de Israel de ahí en adelante. ¿Y la razón por qué? Porque durante 400 años de esclavitud en Egipto, algunos habían perdido el hacer las prácticas que Dios había establecido y que había heredado a través de la transmisión oral de generación en generación. Desde Noé hasta Abraham, hasta su hijo Isaac, luego ahora Jacob, sus hijos y sus nietos. Pero esta tradición oral se pierde de alguna manera, pero más que se pierde, es que ahora se ven obligados a consumir cosas que no, por la esclavitud, que no estaban de acuerdo a lo que ellos consumían. Y es más, aún les obligan incluso a violar el sábado como día del Señor por la esclavitud a lo que ellos estaban experimentando. Pero ya queda claro, vamos a mirar Levítico 11. Levítico 11 es el capítulo más claro que habla sobre el tema de alimentos. Hay otros capítulos en la Biblia, por supuesto, pero vamos a centrarnos aquí. Y Levítico 11 está dividido de la siguiente manera, como ustedes lo ven aquí en la pantalla. Del versículo 2 al 8 habla de los animales terrestres, los que se pueden comer y los que no se pueden comer. Del versículo 9 al 12 habla de los animales acuáticos, los que se pueden comer y los que no se pueden comer. Luego de las aves, que se pueden comer y las que no se pueden comer. Luego de los insectos. Ah, sí, hay insectos que se pueden comer. Claro que sí. Y algunos de esos se comen en México, pero ya voy a hablar de eso. Y dice del 20 al 23 que insectos se pueden comer y que insectos no se pueden comer. Pero luego habla de las razones para quedar impuros. Del versículo 24 al versículo 47. Así que si están ustedes conmigo, quiero que miremos algunos de esos apartes de la Biblia. Si tienes tu Biblia ahora, ábrela, para que podamos mirar Levítico 11 y podamos entender que la Biblia, Dios establece en su palabra claramente qué animales se pueden comer, cuáles no. Pero recuerden, ya esto lo sabía Noé, cerca de unos 1400 años antes. Vamos a leer entonces, estamos atentos. Dice la palabra del Señor en Levítico 11, versículo 2. Habla a los hijos de Israel y decirles: estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. Aquí está hablando de animales terrestres. De entre los animales comeréis todo el que tiene pezuña hendida y que rumía, o que es rumiante. Pezuña hendida y rumía. La palabra rumiar hace una aclaración específica a los animales herbívoros. Pero no solo eso, son animales que en su composición interna tienen un estómago que está fragmentado en 3 e incluso 4 partes, como el estómago de la vaca.
Entonces ustedes van a darse cuenta que los animales rumiantes están todo el tiempo como si estuvieran masticando. Ese es bien importante. ¿Y por qué? Porque Dios no quiere que, o no quería que las personas consumieran animales que les hicieran daño para su salud. Y por eso el Señor establece que tengan dos características. Pezuña hendida. ¿Han visto las pezuñas de los animales? En donde termina la pata. Bueno, esa pezuña debe estar abierta. Y además de eso, ser herbívoros. Debe cumplir las dos características. Sigo leyendo. De entre los animales comeréis todo el que tiene pezuña hendida y que rumía. Pero de los que rumían o que tienen pezuña hendida, no comeréis. Ahora dice, de los que tienen cualquiera de las dos características, no comeréis. Deben tener las dos, pero si tienen una sola, no. Escuchen. El camello, porque rumía, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por impuro, por inmundo. El camello es herbívoro, es un animal rumiante, pero no tiene pezuña hendida. Tiene una pata como una palma. Así que no cumple las dos características. Sigue diciendo, versículo 5. También el conejo, porque rumía, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. ¿El conejo es herbívoro? Claro. ¿Tiene pezuña hendida? No, por eso queda descartado. Versículo 6. Asimismo la liebre, la tendréis, porque rumía, pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. Así que si alguien come conejo, liebre, Dios lo sacó de la dieta. Versículo 7. También el cerdo, porque tiene pezuñas, y es de pezuñas hendidas, pero no rumía, lo tendréis por inmundo. El cerdo tiene pezuña hendida, claro. ¿Pero es herbívoro? No. Por eso el cerdo no debe comerse. Bueno, lo está diciendo la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Quién creó los animales? Dios. ¿Quién hizo la concesión de permitir a los hombres después del diluvio que comieran cierto tipo de animales? Dios. ¿Por qué hizo concesión sobre determinados tipos de animales? Por supuesto, buscó lo que fuera menos perjudicial para la salud. Entendiendo que la dieta original pues era una dieta netamente vegana. Ahora sigue diciendo, de su carne no comeréis, versículo 8, ni tocaréis su cuerpo muerto, lo tendréis por inmundos. Está claro, ¿verdad? Ok. Ahora, eso habla acerca de los animales terrestres. Pezuña hendida y que sean rumiantes. Hablemos de algunos. Miren, está por ejemplo la cabra o el chivo, le llaman en algunos países. Macho cabrío, refiriéndose al macho, por supuesto, al macho de los cabros. Tenemos las ovejas, tienen pezuña hendida y son rumiantes. Tenemos a los ciervos, tienen pezuña hendida y son rumiantes. Y hay otra gran cantidad de animales, como los búfalos, que también cumplen esas características. Así que Dios en su infinito amor orienta al hombre sobre esto. Pero ahora pasemos a los ríos y a los mares. El Señor también sabe qué animales se pueden comer en los ríos y qué animales se pueden comer en los mares. Y así lo declaró en Levítico 11. Y entonces dice ahora, versículo 9, de todos los animales que viven en las aguas comeréis estos. Todos los que tienen aletas y escamas, ya sean de mar o de río, los podréis comer. Dos características, aletas y escamas. Si no tiene una de las dos, no se puede comer. Ahora mire, pero tendréis como cosa abominable todos los que no tienen aleta ni escama, ya sean de mar o de río, entre todo lo que se mueve y entre toda cosa viviente que está en las aguas. Os serán pues abominación de su carne, no comeréis, y abominaréis sus cuerpos muertos. Tendréis por abominable todo lo que en las aguas no tiene aletas y escamas. ¿Saben qué es lo curioso? Que la gran mayoría de personas consumen animales que están en las aguas, que no tienen aletas, que no tienen escamas, pero la gente incluso los cataloga hasta con poderes medicinales. Han visto que en muchos lugares se come el camarón, ¿verdad? Bueno, pues los camarones no tienen aletas, no tienen escamas, como la palabra del Señor lo establece. De paso, se crían en el fondo marino. Algunos son camarones de ríos. ¿Cuál es el propósito de estos animales? De estos animales es limpiar las impurezas que hay en el suelo. Dios hizo un ciclo biológico extraordinario. Y cuando algo muere dentro de las aguas y se descompone, o cuando los peces excretan, entonces todo eso va al fondo marino. Pero Dios en su infinito amor creó animales para que hicieran trabajo de limpieza. Y estos animales son precisamente esos animales que se mueven en el fondo. Miren, por ejemplo, el pulpo, ¿en dónde se mueve? En el fondo. Es un animal que come impurezas. Y muchas personas comen el pulpo. ¿La langosta dónde se mueve? En el fondo.
Comen impurezas. ¿En dónde se mueven los cangrejos? En el fondo. Comen todas las impurezas que hay. Esos animales fueron hechos para comer eso. Por esa razón Dios dice, no son animales limpios. Ahora, ustedes van a encontrar que hay otros animales, otros peces, que si usted los mira en la parte de abajo, tienen su vientre plano, e incluso blanco, e incluso tienen su boca en la parte de abajo. Esos animales fueron diseñados como pequeñas aspiradoras para limpiar el suelo de los mares y de los ríos. Y esos animales no se pueden comer a la luz de lo que dice la Biblia, porque comen desechos, comen toxinas. Pero de la misma manera que sucede en los mares y los ríos, también sucede en tierra. Dios ha dejado animales en la tierra para que limpien la tierra, para que la limpien de desechos. Vamos a explicar un poco más de ello aquí en la siguiente parte, ya que hablamos de los peces, ahora quiero que hablemos de esta tercera sección, las aves. Verso 13 al 19. Entre las aves tendréis por abominables, y no se comerán por ser abominación las siguientes: el águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano según su especie, toda clase de cuervos, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán según su especie, el búho, el somurmujo, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza según su especie, la bubilla y el murciélago. Si ustedes han notado, cuando yo hago esa lista y usted va a buscar cuáles son los hábitos alimenticios de esos animales, va a encontrar que prácticamente todos estos animales también se alimentan de desperdicios, de animales muertos. Entonces, la función de estos animales es limpiar la tierra. Cada vez que un animal terrestre muere, otros se comen los desperdicios, y gran parte de ellos son aves. Por supuesto, también hay animales terrestres que se comen desperdicios, ¿verdad? Entonces, podríamos citar una gran cantidad de ellos, pero estoy hablando aquí en relación a las aves. Así que noten cuán sabio es Dios. De los animales terrestres, el que tenga pezuña hendida y sea rumiante, herbívoro, y que tenga esa distribución en su estómago. Número 2, de los animales acuáticos debe tener aletas y escamas para que lo pueda comer, de lo contrario no es aconsejable. Número 3, de las aves, ya Dios está diciendo, toda ave de rapiña no se puede comer, toda ave que coma impureza no se puede comer. Las aves deben ser limpias, que se alimenten en forma saludable, ¿verdad? Y entonces allí ya está claro lo que no se puede comer. Dice el versículo 20, ahora hablamos de los insectos. Tendréis por abominable todo insecto alado que anda sobre 4 patas. Insecto alado de 4 patas. Pero de todo insecto alado que anda sobre 4 patas comerás el que adelante más de sus patas tiene zancas para saltar con ellas sobre la tierra. De ellos comeréis estos, toda clase de langosta. Vale la pena aclarar que cada vez que la Biblia habla de langosta se está refiriendo a ese insecto. No sé si han escuchado que Juan el Bautista comía langosta, pero no es la langosta que se encuentra en el fondo del mar, que come desperdicios del subsuelo marino. No estamos hablando de la langosta, estamos hablando del insecto. Y esos insectos que son vegetarianos pueden comerse. De paso, se comen en diferentes lugares del mundo. Algunos incluso han establecido criaderos de estos insectos pues para venderlos en los mercados. Así que aquí está claro, debe tener además de sus patas zancas para poder saltar. Entonces se puede comer la langosta, el langostín, el grillo y el saltamontes. En México se le llaman chapulines. Y la gente en México los frita y los prepara de otra manera. Y se comen los chapulines. ¿Se puede comer? Claro, se puede comer. Tú dirás, wow, como nunca lo has comido, quizás puedes decir, wow, qué horrible, ¿verdad? Pero Dios ha establecido con claridad lo que se puede comer y lo que no. Y luego sigue diciendo, cualquier otro insecto alado que tenga 4 patas os será abominación. Así que la Biblia es tremendamente clara entre lo que se puede comer en esas 4 categorías: animales terrestres, animales acuáticos, aves e insectos. Pero luego va a mostrar una cantidad de cosas que hace que las personas queden impuras. Sin embargo, yo quisiera resaltar posiblemente el último versículo que muestra esta distinción. Sin embargo, me llama la curiosidad que podamos leer el versículo 44. Mire lo que dice el 44 antes de leer el 47. Estoy en Levítico 11. Yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros por tanto santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Aquí está diciendo que no debemos
comer animales que se arrastran. ¿Está bien? Yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos porque yo soy santo, dice el Señor. Ahora escuchen el 46. Esta es la ley acerca de las bestias, de las aves y de todo ser viviente que se mueve en las aguas y de todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y aquí está el 47. Para que hagáis distinción entre lo inmundo y lo limpio, y entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. ¡Wow! Dios ha dejado claro que tú debes hacer distinción entre lo limpio y lo que no es limpio. Entre lo que se puede comer y lo que no se puede comer. Quizás estoy hablando a alguien que consume cerdo. Yo lo consumí durante muchos años antes de conocer a Dios y su palabra. Y no te juzgo por eso. Y quiero decirles que la carne tiene una deliciosa aroma y además de eso un rico sabor. Pero también es cierto que cuando un médico tiene que quitarle carnes a una persona, la primera carne que le quita es la carne de cerdo, porque hay una clara relación entre el consumo de carne de cerdo y muchas enfermedades que los hombres actualmente padecen. Pero bueno, yo no soy médico y no voy a entrar en detalles sobre este tema, aunque he leído muchas investigaciones científicas al respecto. Pero dejo que tú puedas investigar todos los problemas de salud que produce el consumo de carne de cerdo. Todo comercial de televisión, de radio o por internet que tú veas que te inviten a comer carne de cerdo, están diciendo mentira. No caigas en esa trampa. Estados Unidos es uno de los más principales productores de cerdo en el mundo. El estado de Carolina del Norte es precisamente donde se encuentran las principales plantaciones de cerdo. Curiosamente, las han comprado casi todas los empresarios chinos. Y ahora China, que ha venido en crecimiento financiero, está comenzando a ver cómo su población ha aumentado el consumo de carne. Pero también en China, a la vez que ha aumentado el consumo de carne, ha aumentado el índice de enfermedades allí. Ojalá pudiéramos volver a la dieta original, ¿verdad? Y ojalá pudiéramos evitar a lo sumo el consumo de las carnes. Así que está claro, Dios quiere que haya una distinción entre qué se puede comer y qué no se puede comer. ¿Está bien? Ahora, tomando esto como punto de referencia, yo quiero que entremos ahora a algunos textos que presentan aparentes contradicciones. Y lo he titulado así, he puesto aparentes contradicciones, porque la Biblia, desde mi perspectiva, no tiene contradicción. Pero algunas personas toman textos fuera de su contexto y entonces dicen cosas que no son. Eso es muy común. No sé si te has dado cuenta que a veces cuando tienes discusión con alguna persona, esa persona llega a citar palabras tuyas con un sentido diferente al que tú realmente le diste. Eso es sacar expresiones fuera de contexto. Y nosotros debemos, cada vez que encontramos un versículo de la Biblia, leer el contexto inmediato, los versículos antes y después. Pero también, ese es el contexto inmediato, versículos antes y después. Pero también el contexto mediato, leer todo el capítulo. Pero también leer el contexto amplio, que puede ser incluso todo el libro. Así que para poder entender cada uno de esos versículos, pues necesitamos comprender. Por eso voy a comenzar con un versículo que algunos cristianos usan para decir que se puede comer todo tipo de carne y que no es así. Y este versículo muestra una contraposición entre guardar los mandamientos de Dios y guardar las tradiciones humanas. Y es un conflicto que Jesús tiene con los fariseos y que aparece registrado en Marcos el capítulo 7. Marcos el capítulo 7. Y vamos a ir en la palabra del Señor para poder mirar este importante capítulo. Y por supuesto, vamos a ver el versículo que se usa para generar la contradicción. ¿Están listos? El versículo que usan para generar esta contradicción y decir que se puede comer de todo cualquier animal, pues es Marcos 7:19. Pero vamos a mirar cómo este versículo es utilizado fuera de su contexto. Marcos 7:19 dice: porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía declarando limpios todos los alimentos. Bueno, voy a comenzar diciendo varias cosas aquí. Número 1, la palabra alimento significa algo que se puede comer. Para el judío, una serpiente no es alimento. De paso, el Señor Jesús lo establece cuando habla de esto en Mateo el capítulo 7, hablando de la oración. Y entonces el Señor está diciendo que ningún padre, en lugar de darle un pez, que es un animal limpio, con escamas y aletas a un hijo, le da una serpiente, dice Jesús. ¿Qué padre va a hacer eso? Va a darle algo que es limpio, o un animal, una carne limpia, por una carne inmunda, y que podría además hacerle daño. Nadie lo va a hacer. Ahora, se está refiriendo Cristo no a una serpiente viva, se está refiriendo a una serpiente muerta que se le da al hijo para que se alimente. Así que noten cómo la palabra del Señor es absolutamente clara
con este tema. Así que aquí en Marcos, no, cuando se habla de alimentos, primero está hablando de cosas que se pueden comer. Porque si nosotros a todo lo llamáramos alimento, entonces hay insectos como las cucarachas, por ejemplo, que se podrían comer. Pero la Biblia no está hablando de eso. Tome en cuenta, este es un punto clave aquí. La palabra alimento significa algo que se puede comer. ¿Qué es para un judío alimento? Jesús es judío, los fariseos con los que está hablando son judíos. Pues lo que se puede comer y lo que Dios ha autorizado. Sin embargo, aquí no está hablando en ningún momento de carnes limpias y de carnes inmundas. El contexto es totalmente diferente. Y para que podamos entender el contexto, pues voy a mostrarles algunos versículos para que entendamos a qué hace referencia, de qué está hablando Jesús. Vamos a un versículos anteriores. Marcos 7, el 7 y el 8. Marcos 7, el versículo 7 y el versículo 8. Escuchen. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Lo que el Señor aquí está diciendo, Jesucristo, es que algunos hombres ponen normas creadas por ellos, humanas, y las enseñan como mandamientos de hombres. Y mira, este punto que está destacando aquí Jesús es supremamente vital, supremamente importante. Ten mucho cuidado cuando personas comienzan a hablar de sí mismos en lugar de estar usando la Biblia para decir que tú tienes que hacer esto o aquello. Debemos dejarnos guiar por Dios y su palabra, no por palabras humanas, no por expresiones humanas. Algo de lo que a mí me gustó cuando me estaban enseñando la Biblia es que todo me lo demostraban con la palabra. Pero eso de que vengan a darme argumentos y argumentos, usa la Biblia. Ahora, por supuesto, la Biblia tiene un contexto histórico, puede usar el contexto histórico. La Biblia tiene también un contexto de tradiciones en aquel momento que tiene que ver con la historia de la época. Pues pueden usarlo también. De formación en cuanto a las personas que están dialogando. En este caso, los fariseos tenían una formación en leyes bíblicas, pero también en leyes humanas. Y el gran problema de ellos es que ahora están criticando a los apóstoles porque están comiendo con las manos sin lavarse como ellos esperaban, debidamente. Voy a leer el versículo para que ustedes lo tengan. Ahí estamos en Marcos el capítulo 7. Ese no lo puse en pantalla, pero quiero que lo miran aquí. Versículo 5. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos impuras? Les hago una pregunta. Aquí está hablando de manos sucias o manos impuras. También vale la pena aclarar eso. Algo impuro no necesariamente sucio. Hay animales que son impuros, no se pueden comer, pero no necesariamente son sucios. El cerdo es impuro y sucio. Pero hay otros animales que pueden mantenerse limpios, pero son impuros. Entonces, aquí está hablando que comían con las manos impuras los apóstoles porque los judíos tenían la costumbre de lavarse varias veces las manos antes de comer. Por ejemplo, si se pone la mesa y estamos nosotros conversando, está la mesa servida, está la comida ahí, pero platicamos y no pasan 5 minutos, 6 minutos y no nos hemos lavado las manos, debiéramos ceremonialmente lavarnos las manos antes de tomar el primer bocado. Y entonces a eso es lo que el Señor Jesús está diciendo. Miren, dejen de estar presentando ustedes las leyes humanas, las ideas de ustedes como si fueran mandamientos de Dios, porque no es así. Ese es todo el contexto. Las personas que usan desde el versículo 15 hasta el versículo 23 para poder decir entonces que aquí se está hablando de carnes y que se puede comer cualquier tipo de carne, en ningún momento está hablando de eso. Date la tarea, toma el libro de Marcos, capítulo 7, lee todo el capítulo y vas a encontrar que en ninguna parte está hablando acerca de carnes, de la distinción entre carnes limpias y carnes no limpias. Está claro, ¿verdad? Por eso el Señor entonces es que les dice en el versículo 6, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías. Este pueblo de labios me honra y ya, bueno, ya leímos eso. Dice el versículo 6, voy a ir un poco más adelante.
Jesús les dice en el verso 9, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. O sea, ¿qué era más importante para los fariseos? Guardar las tradiciones. ¿Qué es lo que el Señor Jesús está discutiendo aquí? Que ellos podían comer los alimentos con las manos sin tener que lavárselas ceremonialmente, porque ese lavárselas ceremonialmente era solo una tradición. Está claro, ¿verdad? Muy claro. Así que no hay mayor dificultad con ese texto, pero como les dije, hay muchos textos, por eso vamos a dedicar 2 programas. Yo solo voy a mirar un texto más para que podamos seguir ampliando este concepto, y prepárate para la segunda parte que será el próximo martes. Bueno, el próximo martes no, en 3 semanas, porque los 2 próximos martes vamos a tener a 2 predicadores invitados aquí. Pero dentro de 3 semanas volveremos con el estudio bíblico. Escuchen. En el siguiente texto que voy a presentar, voy a hablar de Colosenses 2:16. Ustedes van a encontrar que aquí nuevamente critican ciertos religiosos de la época, algunos que no cumplen reglamentos humanos. Vamos a mirar el texto, aquí está. Colosenses 2:16. Dice Dios en su palabra, son palabras del apóstol Pablo. Por tanto, nadie os critique en asuntos de comida o de bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, o sábados. Les hago una pregunta. ¿Pablo era judío, sí o no? Por supuesto. Ah, sí, claro, también era ciudadano romano. Pero el apóstol Pablo, que era judío, para él, ¿qué era comida? Lo que puede entrar en la boca, lo que es alimento. ¿Una serpiente es comida para Pablo? No. ¿Un ratón es comida para Pablo? No, aunque en Asia comen de todo, ¿verdad? Y el coronavirus, pues, tiene que ver, según lo que han dicho estos investigadores, tiene que ver porque se come este tipo de animales. Alguien comió un animal contaminado y ahí adquirió el virus y luego lo traspasó a otros. Y tenemos la pandemia que estamos experimentando ahora, el COVID-19. Ahora, el punto aquí es que esto que está hablando Colosenses 2:16 no está haciendo referencia tampoco en ningún momento a la distinción de carnes inmundas y carnes limpias. En ningún momento. Hay 2 maneras posibles de poder quizás decir qué es lo que significa este texto. Podría ser que se habla acerca de las comidas ceremoniales. Bueno, habían los panes sin levadura, era una comida ceremonial. Se tenía que consumir hierbas amargas, era una comida ceremonial. Habían libaciones que se hacían en el santuario, por eso en el santuario habían jarras donde se ponía vino para las libaciones. Y este es otro tema que se puede encontrar con detalle en el Antiguo Testamento, especialmente en lo que tiene que ver con el santuario. Entonces, todas estas comidas ceremoniales pues apuntaban a Jesús, apuntaban a que Cristo vendría como figura especial para que todas esas alimentos se cumplieran en él. Jesús era el pan sin levadura. La levadura era símbolo del pecado y Jesús pues entrega su cuerpo que es el pan de vida por nosotros, como lo dice Juan en el capítulo 6. Entonces, noten ustedes que todas esas comidas ceremoniales se cumplen en Jesús. Esa es una manera de poder interpretar el texto. Pero la otra manera de poder interpretarlo es que algunos fariseos habían quizás declarado que ciertas comidas sí se pueden comer. Incluso algunos gnósticos de la época pudieron haberlo declarado, incluso algunos paganos pudieron haber dicho que esto sí se puede comer, que esto no se puede comer. Miren, ya la Biblia está escrita, la palabra de Dios está revelada. Y entonces lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es, mira, no le prestes atención a las críticas de aquellos que se están diciendo, mira, en cuanto a asuntos de comida, mira, en cuanto a asuntos de bebida, solo quieren criticarte. Haz lo que dice la palabra del Señor. No te estés preocupando por esa crítica. Palabras más, palabras menos, eso es lo que aquí el apóstol Pablo está intentando decir. Si ustedes notan, vamos a ir a Colosenses 2. Pueden notar que todo eso hace referencia a que ahora en Jesucristo, quien es el autor de la palabra, quien es el mismo que escribió desde el pasado, pues todas esas cosas puedan cumplirse. Entonces aquí estamos, en Colosenses, el capítulo 2. Y quisiera leer incluso un poco antes, ¿verdad? Dice, Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó de en medio clavándola en la cruz. Algunos usan inclusive este texto para hablar de que Dios clavó la ley en la cruz, pero aquí tampoco está hablando de los 10 mandamientos. Y sigue diciendo, y despojó a los principados y a las autoridades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue o critique en asunto de comida o de bebida. Entonces aquí la palabra de Dios está diciendo, mira, ya el Señor
Todas esas normas que eran contrarias a nosotros ya quedaron clavadas en la cruz, ya eso no es importante. Ahora la realidad es Cristo y debemos es aceptar a Cristo, su palabra y sus ordenanzas. Si ustedes notan, en ninguna parte del contexto inmediato, del contexto mediato y del contexto amplio de la epístola a los Colosenses, habla de la distinción entre carnes inmundas o carnes limpias. Ustedes tendrían que encontrar un texto, por ejemplo, en donde eso dijera, mira, esto es tan claro. Si Jesús hubiera clavado, o mejor, si Jesús hubiera cambiado la ley, que no cambió ninguna, pero si Jesús lo hubiera cambiado, por un momento pensemos eso, y entonces hubiera dicho, coman lo que quieren, ¿qué hubiese pasado? El apóstol Pedro, cuando ve la visión de Hechos 10, y de eso voy a hablar la próxima semana, que vio el lienzo que se desplegaba en el cielo, entonces el apóstol Pablo, el ángel le dice, bueno, mata y come, y había animales y cuadrúpedos de toda especie, lo que yo declaré limpio no lo declares inmundo, un texto que también se está usando incorrectamente. Entonces él dijo, yo nunca he comido nada inmundo, no lo he comido. Quiero decirles que para aquel entonces ya había pasado un buen tiempo después de la muerte de Cristo. Y esa fue la reacción de Pedro momentánea. Si se pudiera comer de todo, pues Pedro hubiera dicho, ok, no hay problema. En la visión que vio, hay que matar y comer. Pero no. Como lo veremos la próxima semana, ahí está hablando de personas, de individuos, a los que los judíos llamaban impuros. Pero bueno, dejemos eso para más adelante. Recuerden que quedó esto en continuará, pero vamos aquí simplemente a resumir lo que hemos dicho. Número 1, Dios estableció una dieta original para Adán y Eva. Esa dieta que estableció pues es una dieta vegana. Número 2, le dio a Noé, ya tenía claro cuáles eran los animales limpios y los animales no limpios. 7 parejas subió al arca de los animales limpios, 1 pareja de los animales no limpios, para que se hicieran sacrificios, para establecer ganadería, pero también para que pudieran alimentarse, ya que después del diluvio pues no había vegetación sobre la tierra. Luego, esas leyes que conocía claramente Noé, cientos de años después, ahora son escritas por Moisés y quedan registradas en Levítico 11 para que el pueblo de Israel ahora las conociera de primera mano, y allí ya están detalladas qué animales se pueden comer, qué animales no se pueden comer, y entonces está la clasificación de los animales terrestres que se pueden comer y los que no, los acuáticos que se pueden comer y los que no, los insectos que se pueden comer y los que no, y las aves que se pueden comer y las que no. Así que, y Dios dice, debes tener claro, debe haber una distinción entre lo uno y lo otro. Pero ustedes no van a encontrar en la Biblia textos que digan que Dios le dijo a alguien que puede comer algo inmundo, excepto el de Hechos 10, pero que es en un contexto diferente, es una visión diferente y que aclararemos comenzando el próximo programa dentro de 8 días. Así que no te pierdas esta segunda parte, donde miraremos varios textos más que se prestan a confusión, a malas interpretaciones en relación con esto de comer animales inmundos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Quiero invitarte para que te suscribas en nuestro canal El Estudio Bíblico. Da un like y además de eso, haz clic en la campanita para que recibas las notificaciones y te enteres cada vez que un nuevo video es puesto en el canal. También quiero invitarte para que ingreses al canal Cómo Vivir la Vida, donde millones de personas se han beneficiado con mensajes que traen claves bíblicas para la felicidad diaria. Mensajes de cómo mejorar en las finanzas, cómo mejorar en el hogar, en las relaciones, en la salud, en la vida espiritual. Gracias por estar con nosotros. Dios te bendiga.